Como lo estamos anunciando desde muy temprano, tenemos en el estudio de Emisora Atlántico al señor ministro del Interior, el doctor Armando Benedetti, que se encuentra en Barranquilla promoviendo el Cabildo Abierto que se llevará a cabo mañana en el Paseo Bolívar. Doctor Armando, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido a Emisora Atlántico. Muy buenos días a usted, a cada uno de sus oyentes, oyentas también, y a todas las personas en general. Bueno, ¿cómo va la organización del evento de mañana, 3 de la tarde, Paseo Bolívar? A ver, que tengo aquí un pequeño problemita. Resulta que estamos organizando diferentes actores sociales, entre ellos los sindicatos, los campesinos, los indígenas, los jóvenes, los estudiantes. Se está armando un evento para mañana, estamos convocándolo en el Paseo Bolívar a eso más o menos de las 2 de la tarde. Estamos convocando para que asistan ahí, el señor presidente va a asistir y ahí pues habrán pronunciamientos importantes que creo que es importante que la ciudadanía los conozca, y el presidente ha decidido Barranquilla. Barranquilla es una ciudad, por lo menos más de la mitad de la ciudadanía le gusta y aprueba la gestión del presidente Petro en su gobierno, y por eso se ha decidido que sea Barranquilla para empezar este tipo de cabildos y de encuesta con las personas de voz a voz, de cara a cara. Bueno, eso le iba a preguntar. ¿Por qué los cabildos abiertos del gobierno comienzan por Barranquilla, doctor Armando? Bueno, él siempre ha tenido una debilidad con Barranquilla, y Barranquilla siempre ha estado en la vanguardia de cualquier proceso social. Aquí empezó la campaña del presidente Petro para las presidenciales, y aquí siempre ha hecho y se ha destacado las mejores y las mayores y más importantes anuncios que ha hecho el presidente de la República. Sí, pero doctor Armando, el presidente de la República, y se lo digo con todo respeto, usted habla de debilidades del presidente con Barranquilla, pero a la hora de mandar platica, de mandar recursos o de quitarnos eventos, muy poquito, muy poquito. Bueno, pero eso es una forma de verlo. Si uno revisa, y no lo traje, pero he debido haberlo hecho, las cifras en que Barranquilla se invierte en todo lo que ha tenido que ver ahora con seguridad, que el problema es bastante grave y estamos en el podio a nivel nacional. Ahora que entro a los comités de seguridad y no estoy haciendo ninguna infidencia de cómo el Atlántico y Barranquilla están en los peores índices de crecimiento de homicidios, de asesinatos, sobre todo de sicariato, que son casi el 80%. Pero a lo que me quería referir es la inversión en lo que ha tenido que ver en los temas sociales. Ha sido bastante importante y creciente, sobre todo lo que tiene que ver con educación. Pero esos son los índices que será motivo de otro día y que ojalá usted me reciba. Bueno, sí, aquí la puerta estará abierta siempre. Óigame, a usted que le gusta el tenis y que juega tenis, no sé si está jugando todavía. Jugaba. ¿Ya no? ¿Y por qué? Porque no hay tiempo. No hay tiempo. Desde que me fui para Roma como embajador, dejé de jugar allá porque no era fácil jugar allá. Y me vine para acá y empecé con esta nueva labor y no he tenido tiempo. Se me ha olvidado. Bueno, mire, es que le cito lo siguiente. Es que ayer jugué tenis con un abogado y me dijo, pregúntale a Benedetti de esto. La Constitución y la Ley 1757 de 2015 hablan de los cabildos abiertos, pero solo permite que estos se realicen cuando la Asamblea, el Consejo o la JAL se lo hayan solicitado a los ciudadanos que representan el 5 por mil del censo electoral de la respectiva entidad territorial y solo sobre temas de nivel local. Están convocando un cabildo abierto sobre temas nacionales, por ejemplo, la reforma laboral. ¿Sí se están cumpliendo los requisitos para la convocatoria del cabildo? No, este cabildo que se está haciendo, y el abogado tiene la razón, no se están haciendo con base en esa ley. Estos cabildos tienen que ver con comunicación con actores sociales y con una comunicación social. No tiene que ver con los que dice la ley o señala la ley, como dice el abogado, que tiene razón, sino, insisto, tienen que ver con la comunicación social. O sea, es un cabildo informal. De acuerdo, si así se puede llamar. Bueno, oiga, doctor Benedetti, en la organización del Cabildo Popular en Barranquilla, usted aparece en una foto en el Paseo Bolívar delante de la estatua ecuestre del Libertador, donde hay una consigna escrita con una pinturita ahí, el poder para el pueblo. Bueno, con todo lo que usted representa y su carrera política, usted sí representa
al pueblo y al proletariado que se puede manifestar mañana? Pues yo no sé si lo represento como usted lo quiere llamar o como quieren decirlo algunas personas, pero lo que nunca he hecho es atacarlos a ellos. Cuando se aprobó la ley, la 189 en el año 2000, donde se pasaba de 6 de la tarde a 10 de la noche para empezar a cobrar las horas extras, donde no se reconocía el recargo nocturno, donde se pasaba a pagar del 100% al 75% por el trabajo los domingos, yo voté negativo esa ley. Entonces, más allá de que lo represente, es que nunca voy contra los intereses de la clase obrera y siempre he estado a favor de la clase obrera. No desde hoy que soy ministro con esta ley, con esta consulta, sino desde que fui congresista. Yo nunca votaba las reformas tributarias. Nunca he creído en que si usted le quita más impuestos a los ricos, crea más plazas de trabajo. Nunca he creído ese tipo de situaciones. Entonces, yo de alguna u otra forma he representado al pueblo y a ese pueblo. Yo no me hago elegir por las clases de estrato 5 y 6, donde están los dirigentes o los dueños de las empresas. Ni nunca peleo por sus intereses. De hecho, yo creo que de 20 reformas tributarias, déjeme decirle, de 20 reformas tributarias, yo habré votado 2 nada más. Y porque se necesitaba el voto para ayudar al gobierno. No diga que los empresarios no lo apoyan, porque usted tiene un gran apoyo aquí en Barranquilla y usted lo sabe. No, yo no digo que, yo lo que dijera que no representaba los intereses. No, ojo con el cuento del apoyo. No, yo digo el apoyo de los empresarios a su actividad política. No, claro, sí la tiene. Sí, no, por eso le digo, pero lo que le quiero decir es que yo no estoy hablando de que no tenga apoyo, sino que no lo represento. Hay empresarios que creen que hay que darle un sueldo más digno y más decente a la clase obrera. De eso se trata. Bueno, óigame, sin rodeos, ¿qué buscan con el cabildo abierto? ¿A qué le están apuntando? Bueno, a que se manifiesten. A ver, lo que sucedió en el Congreso de la República tiene varios problemas. Y ojo con la primera que le voy a decir, porque eso va a tener desarrollo en esta semana, Jorge. La primera es que cuando se vota lo de la consulta, no se lee la proposición con el cual se da el concepto favorable. Ojalá me esté escuchando el senador Efraín Cepeda, en el sentido de que, y aquí tengo la grabación, se la puedo mostrar y se la puedo dejar oír, donde dice que el presidente del Congreso pregunta, oiga, ¿cuál es el segundo orden del día? El secretario dice, ¿cuál es el segundo orden del día? Y dice, hay un silencio y dice, vótese. La consulta anterior que se votó, que fue la de Claudia López, hay una proposición en la cual dice que si se da o no se da concepto favorable. Luego no se da un concepto favorable. Ese es un primer punto. El segundo punto es que también están las grabaciones, cómo se aclara y se cambia el voto. Una persona que parece que se equivocó al votar, pero ese no es mi problema ni es la discusión, sino que una vez cerrada la votación, entonces aclaran y cambian el voto. Y además de eso no se hizo lo que tuvo que ver con la apelación. 5 senadores pidiendo la apelación y la ley dice que si un senador pide la apelación automáticamente se debe votar enseguida otra vez la votación. Con estas 3 cosas lo que yo le quiero decir es que uno no quedó contento de lo que sucedió ahí. El presidente pues no está en el país y a partir de ahí es que en una locución que él hace es cuando llama a los cabildos de los que usted y yo estábamos haciendo referencia ahora, que son de comunicación social, y lo que se trata ahí es de verificar qué es lo que está pesando, porque hay una ciudadanía que está inconforme con lo que sucedió en el Congreso de la República y se está llamando en paz, en calma y con alegría. No se está llamando en ningún momento a un tipo de rebelión o un estallido o a actos de violencia. Bueno, ojalá sea así. Esperemos que todo sea tranquilo mañana. Óigame, doctor Benedetti, pero a usted le fallaron los cálculos. Usted está hablando de que hubo trampa, pero hubo senadores del pacto histórico, que no votaron. ¿Qué fue lo que pasó? No fue el cálculo. Con la senadora? Pero no fue el cálculo, fue otra cosa. Por ejemplo, ¿qué pasó con la senadora Marta Peralta, que no votó? Bueno, pero es que mire, bueno, ya le hablo, bueno, ok, lo de Peralta, yo quiero creer que fue una distracción de ella. Hay mucho cuento sobre el tema, pero yo quiero seguir creyendo hasta que no encuentre un detalle, un argumento que me haga cambiar de posición. Pues yo lo que quiero creer es que ella se distrajo, ella creyó que se iba a votar mucho más tarde y no estaba en el recinto a la hora de votar. Sí, pero parece que ahí hay unos inconvenientes relacionados con cuotas burocráticas que no les han cumplido
y por eso Eso la es lo que señora están Peralta diciendo. anda como brava con el pacto histórico y con el presidente, que Eso le ha lo- pedido citas al presidente y el presidente no la atiende, quiere que le nombren a una persona de su cuerda en una importante posición que va a beneficiar supuestamente al departamento de La Guajira. Pero con toda la sinceridad que me ha caracterizado siempre con usted, Jorge, eh, yo quiero decirle que yo me hubiera enterado si ella habría tenido alguna petición o habría tenido una actitud como esa, yo hubiera tenido que haberme enterado y nunca supe de eso, a menos que se haya dado y yo no me haya enterado. Yo no quiero pecar aquí de que tengo la verdad consagrada, pero sí le puedo decir que, y le puedo insistir que yo nunca escuché eso antes de la votación. Igual fue una sorpresa saber que no estaba en el recinto. Sí. Bueno, yo creo que falló el cálculo ahí. Óigame, Pero más doctor que falló el Armando. cálculo, la votación duró solamente 2 minutos. 2 minutos y 11 segundos. Y eso se estila que puede durar entre 5 y 10 minutos y la ley permite que sean 30 minutos. Ya venían 2 senadores, Temístocles y Ana María Castañeda, que iban a votar por el sí, y habían otros 3 conservadores que estaban pensando en entrar a votar por el sí. Bueno, mire, a propósito de ese tema, hay un chat que le cogen a ustedes los señores de los colegas de la revista Cambio, donde usted dice que hay que bloquearle todo al partido de la U porque la gobernadora del Valle no votó como ustedes pensaban que votaban. O sea, más a favor de mi falta de cálculo, porque usted pensaba que había un montón de senadores que iban a apoyar la consulta popular y al final no lo hicieron. Oiga, el doctor Cepeda está hablando de extorsión a los mandatarios, o sea, los que apoyan al gobierno reciben plata y los que no van a ser extorsionados. Si hubiera sido así, hubiera pasado la consulta. En el tema de la U, no hablan de la U, Jorge, se habla desde la gobernadora, primero. Segundo, con esos 2 votos que son de ella, que son de los senadores Garcés y Norma Hurtado, en ningún momento los conté. De los 10 que era del partido de la U, se contaban 6 a favor de la consulta. Luego, ahí no faltó cálculo ni hubo sorpresa. Lo que sí le puedo decir es que nunca hubo un ofrecimiento a ella, ni hubo un pacto, porque ella sí me dice a mí, yo estuve en la casa de ella 2 semanas antes, ella sí me dice a mí que va a votar sí a la consulta. Y en ese sí a la consulta no hubo ningún pacto. Quiero que me crea o que no me van a creer, pero bueno, no hubo ningún pacto. Por lo tanto, cuando ella vota que no, pues no había nada que desarmar. Yo me estoy refiriendo a otras cosas que no dicen en el chat y que se podría explicar en el chat, y ahí lo tengo, para en caso de que haya que explicarlo más adelante. ¿Y usted sí cree que le van a seguir mandando platica al Valle después de esto? Pues tengo entendido que se había mandado bastante y ahí ya todo lo que tiene que ver con el tren de cercanías. Y acuérdense que el tren empieza ya en Buenaventura y allá están haciendo unas obras de inversión con vigencia futura bastante grandes para dejar lista la primera estación. Bueno, óigame, doctor Armando, su vida política en el actual gobierno ha sido con altibajos. En la campaña, el gran ideólogo Más para bajos conseguir que votos. Bueno, no, yo creo que altos. Y ahora le voy a decir por qué. Lo mandaron para 2 embajadas por su pelea con su querida amiga, doña Laura Sarabia. Estuvo fuera del radar, pero después se agigantó y usted tomó las riendas del poder en el gobierno del cambio. ¿Usted cómo hace para manejar todas estas situaciones, a veces adversas, a veces favorables? Mire, independientemente de cualquier cosa, y lo digo muy de manera responsable y con respeto, es admirable lo que usted hace y consigue. Bueno, le agradezco mucho sus palabras porque es de las pocas personas que de pronto lo reconoce y se lo digo con mucho sentimiento lo que lo va a contestar ahora. Sí, me ha tocado duro debido a unas traiciones y de pronto creo que es la primera vez que me refiero a eso porque cuando es sobre Laura Sarabia no me refiero a absolutamente nada. Me ha tocado algo difícil, esas tribulaciones como usted le llama, y tienen que ver con un poco algunas decisiones tontas y erradas que hicieron dentro del gobierno, que además se complementaron con otras mías. Y sí me ha tocado duro, insisto, pero como usted dice, lo he soportado debido a que el 95% de las cosas que hay son inventos y cosas perversas
que me quieren hacer y me hacen y que no se ajustan a la verdad. Es posible que por eso puedo dormir tranquilo, puedo tener la conciencia tranquila de que todas son emboscadas lo que me están haciendo. ¿Sí duerme bien, doctor Armando? Como usted me debe dormir, puedo dormir hasta 12 horas, 14 horas. Lo que pasa es que últimamente vengo durmiendo 5 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas diarias, pero a veces cuando vengo a Barranquilla los fines de semana, porque mi familia se quedó aquí, mis hijos se quedaron en los colegios de aquí de Barranquilla, yo vengo y puedo dormir 14 horas, 12 horas tranquilamente. Cuando puedo descansar, descanso como un oso. Bueno, volviendo al tema de Laura Sarabia y para salir de eso, ¿Laura Sarabia tiene las horas contadas en el gobierno del presidente Gustavo Petro? Yo creería que no, Jorge, yo creería que no. Pero es que después de los desplantes y los regaños en China, no creo que vaya a sostener a un ministro en esas condiciones. Bueno, pero usted me está preguntando y yo le puedo dar mi apreciación y yo le diría que no. De pronto la lógica diría que sí, pero mi apreciación es que no. Bueno, todos los que se enfrentaron y rajaron contra usted en el Consejo de Ministros televisado, el famoso Consejo de Ministros, han ido saliendo del gobierno. ¿Son peticiones suyas al presidente Petro o prefiere que lo dejen quieto? Por ejemplo, la señora Muhammad, que era la consentida del presidente de la República, está fuera. Francia Márquez, la compañera de lucha del presidente de la República, salió del ministerio. Bueno, quedó porque fue elegida como él vicepresidente de la República. Gustavo Bolívar ya parece que no será el candidato, está casi afuera. Y tantos otros. ¿Cómo es el asunto? Bueno, yo lo que veo es que ese día ellos se equivocaron y se equivocaron fue con el presidente, que es posible que me hayan cogido a mí como una excusa, que había más bien una lucha interna, entre comillas, por tomarse Palacio, y que ellos se venían reuniendo desde noviembre, diciembre del año pasado en la casa de la vicepresidenta, y que ahí mismo, y estando ahí mismo, pues de alguna u otra forma estaban conspirando contra el mismo presidente, ¿no? Y yo creo que ese fue el error de ellos, más allá de que yo haya tenido algo que ver con la desembocadura o desembocada de algunas acciones del propio presidente, tienen que ver con el error de ellos de equivocarse de frente contra el presidente, en la cual pues conspiran contra él literalmente. Sí, pero, o sea, aquí el que se mete con Benedetti queda fuera del gobierno. Es la lectura que uno ve, doctor Armando. Bueno, puede ser por Santa Rita de Cacha, que es a quien le pido para que interceda por mí. Ah, caramba. Óigame, un columnista de la revista Cambio, creo que apellido Ackerman, lleva 2 artículos dedicados a usted. Uno, la semana pasada, diciendo que se fue de la embajada de la FAO en Italia, dejando deudas personales de lavandería y otras cosas. Creo que suman algo así como 20.000, 25.000 euros. Usted se voló, dice él. Y de eso dice, ahora me responde. Y este domingo reveló algo más grave, unos audios que lo comprometen con presunto soborno y evasión fiscal por el caso Fonade. Usted habla ahí con un abogado, ¿de qué se trata eso? Hablemos primero de la deuda. Pero es que lo que está diciendo ahí es mentira y yo no me voy a referir a lo que diga ese columnista, porque es un columnista que siempre todo el mundo sabe que está pago. Resulta que él acaba de tener un escándalo porque le trabajaba a Chiquita Abraham para decir que los paramilitares no estaban socios de los Convivir y que por lo tanto entonces la Chiquita Abraham le había dado plata a las Convivir y él hizo todo un estudio para lavarle la cara a Chiquita Abraham burlándose de las víctimas. Entonces es un señor que es un mercenario en la política y yo sé quién le está pagando para que haga ese tipo de columnas, porque cuando un columnista le mete unos 2 columnas de seguida es algo personal y es algo pago. Y usted lo sabe que si tuviera un poco de decoro por lo menos guardaría un espacio en el tiempo. Pero ya esta semana ya estoy recabando alguna información y lo haré, pero lo que le puedo decir es que todo es mentira y en esa grabación yo no la he escuchado ni he leído la columna, ninguna de las 2 columnas, pero según me comentaba mi esposa no dicen absolutamente nada y hablé con mi abogado también y me dice que no escuchó absolutamente nada que sea grave ni importante y que ahí no dice nada en las grabaciones, solamente especulaciones. Bueno, pero la grabación habla, usted promete un pago que no va a pagar impuestos porque se lo va a pagar en dinero en efectivo, que no se lo va a consignar, que es como deberían ser los pagos a un abogado. No sé, es como muy extraño lo de la grabación.
No, créame que no. Eso paga un abogado de una persona que es muy cercana a mí. Eso es todo lo que estoy haciendo. Que lo tratan de poner como si fuera un testigo, pero no es así. Con todas las investigaciones penales que pesan sobre usted, ¿cómo hace para sortear tantos? Emboscadas. Son emboscadas. Sí, claro. O sea, venga, le explico. Doctor Armando, perdón. Todo el mundo miente y usted es inocente. Totalmente, y le voy a explicar por qué. Todas las investigaciones que tengo son producto de las peleas con Néstor Humberto Martínez, Germán Vargas Lleras, quien está muy enfermo y espero que se recupere en la próxima operación que va a tener, y el señor Jaime Lombana. Ellos tres ponen a Jaime Lombana a que me meta 12 demandas. Son 12 o 18 demandas, no sé. 12, 18 demandas. Sin una prueba, sin un testigo. Todo lo que usted escucha de los temas judiciales tienen que ver con esa demanda. Que después lo coge la señora Lombana y me persigue completamente la magistrada Lombana, que primero los une, después los disgrega, y en esto llevamos 8 años. Eso fue en octubre del 2018, llevamos 7 años. 7 años llevamos, Jorge, en los cuales me acabaron, porque vamos a decir la verdad, me acabaron y me tengo que aguantar preguntas, y usted tiene toda la razón y todo el asidero para hacerlo. Tengo que aguantarme preguntas como para eso. Pero usted no encuentra un testigo. Es que yo no tengo que salir a desmentir un testigo o a controvertir alguna prueba. Yo no tengo por qué hacerlo. ¿Me explico? Yo no sé cómo explicarte. No tengo que desmentir un testigo ni controvertir una prueba. Todo es producto de esas peleas con Jaime Lombana, porque en esa época, recuerda usted que tuve una pelea fuerte con Néstor Humberto Martínez cuando yo lo llamo rufián, con el tema de Odebrecht, que después otra vez salgo libre. Me acusaron de chuzada, de paramilitar. ¿De qué no me han acusado? Y no hay un solo testigo que tenga que desmentir. Entonces ahí es cuando yo le puedo decir, porque es que no es que sean múltiples, demandas, es una sola, que son 12 demandas que hace Jaime Lombana. Esas son las únicas que tengo en la corte. De resto no tengo ninguna más. Sí. Bueno, óigame, doctor Armando, hoy comienza la discusión de la reforma laboral. Mañana. Sí, mañana. Creo que, bueno, hoy hay unos preparativos, ¿no? Bueno, mañana comienza la discusión. Si sale una reforma laboral acorde, comprometida con los trabajadores, ¿vamos a tener consulta de todas maneras? Lo que pasa es que yo le conté un abrebocas que después se lo puedo explicar mejor en privado sobre algunos comentarios que le hice ahora. Y lo que le quiero significar es que la consulta va sí o sí. Yo no veo al Congreso, el Congreso nos ha jugado muy feo, Jorge. Primero hundió una reforma laboral con unos congresistas que, ojo, unos congresistas que no eran ponentes y firmaron la ponencia negativa. La firmaron sin ser ponentes para hundir el proyecto. Eso significaba que había unas mayorías y que negaba el debate. Luego hacen el fraude que hicieron ese día, que está aprobado en las cámaras. Entonces nos dicen, bueno, vamos a la apelación, que entre otras cosas la apelación es un triunfo del gobierno, porque ese proyecto es del gobierno. Y para aprobar la apelación habían 3 informes, y se aprobó con los informes de los del gobierno, que uno es de Pedro Flores, el senador del Atlántico, y el otro es de Ariel Ávila. Con ese informe es que se aprueba la apelación. Luego nosotros todavía guardamos la esperanza, pero con lo que ha pasado, nosotros estamos más concentrados en la consulta. O sea, ¿vamos a tener consulta de todas maneras, independientemente de que se apruebe una reforma laboral con las cosas que piden los trabajadores? Vuelvo y le insisto, no confiamos en el Congreso, por lo tanto la concentración, o estamos concentrados, es en los pedidos de nulidad, las demandas penales que se van a poner, en las tutelas que se van a poner hoy, para que se vuelva a reabrir otra vez la votación. Si supuestamente ellos tenían los votos y hubo un mal cálculo, ¿cuál es el problema de volver a votar otra vez? Ahora, aquí un oyente me está diciendo, ¿y Petro se queda o quieren hacer todo esto para que el presidente se reelija? No, pero eso todavía con ese cuento. Dígale, este señor parece que viene a los años 80, en la época de Ronald Reagan. Ya queda clarísimo que el presidente Petro no va a transgredir lo que es la Constitución, de que no hay asidero tampoco para que él se quede. No es su estilo ni su talante de ser dictador.
y no hay forma de que se vaya a quedar ni que se quiera quedar. O sea, no hay ni voluntad ni asidero para que se quede Jorge, se lo puedo jurar. Bueno, la pregunta del día que estamos formulando hoy en Emisora Atlántico guarda relación con la candidatura del doctor Gustavo Bolívar, que habló aquí el jueves, bastante largo, por cierto. Bolívar dice que si el presidente no le da la bendición, él se retira, que él no es traidor, que él no va a armar entuertos, pero le duele mucho que vaya a escoger una persona que no es de las entrañas del pacto histórico. ¿Será que su amigo Roy Barreras es el candidato? Bueno, yo no sé, yo la verdad estoy un poco como más allá de lo que vaya a pasar dentro de los candidatos para el gobierno. Yo tengo otros problemas mayores y, como usted Lutica lo señalaba, tengo las tribulaciones mayores. Ellos verán quién decide. Yo siempre he creído que el candidato, entre comillas, ideal es aquel que se sitúe en el centro y sea capaz de comunicarse o tender puentes con otros partidos. Ese es el que le puede ir bien. Llámese Amaya, llámese Roy. Si Gustavo Bolívar logra meterse en ese centro, puede hacerlo. Porque tal como están las cosas, va a pasar uno de la derecha, que puede ser Fajardo o puede ser Vicky Dávila, y el otro tendrá que ser de lo que llaman unos restos del mundo, que puede ser del Partido Liberal, puede ser del Pacto Histórico, o puede ser de esa persona que logre ponerse en el centro. Ese es como el análisis que yo le podría decir de qué se vaya a hacer. Ahora, lo inteligente y lo bueno sería que los del resto del mundo se pusieran de acuerdo en que quien pase a primera vuelta, o mejor, si hubiera una consulta en marzo, ese sería el candidato de restos del mundo. Ese sería lo inteligente y lo ideal. Pero como hay una cantidad de vicisitudes de que el centro no quiere untarse o no quiere ensuciarse o no le gusta que lo vean con la gente de la izquierda ni tampoco de la derecha, esas posiciones pueden lograr que todo el mundo termine dividido y llegue dividido a la primera vuelta. Pero si aún así se hiciera un acuerdo previo a la primera vuelta, muy posiblemente ese candidato de centro tenga realmente una disposición a ganar. Ahora, lo que está sucediendo es que todos están buscando a ver quién es el antipetro y todos están haciendo esfuerzos para buscar llegar a ese podio. Y en eso es lo que se desgastan los candidatos de Uribe, que tampoco tiene, Vicky, que a veces parece de fuerte y a veces parece de papel, Fajardo, que siempre es una incertidumbre que vaya a pasar con él. Y ese es como realmente el panorama para las presidenciales, que si usted lo ve sigue siendo incierto y a veces hasta completamente desierto, pues. Sí, pero usted es el hombre fuerte del gobierno del presidente Gustavo Petro. No lo siga diciendo si porque usted... me clavan más. No, pero la verdad, lo que diga Benedetti se hace en el gobierno. No, pero no te haga el humilde porque no es así. No es humilde, ahora, es que cada vez que lo dice, Armando, la envidia crece. Armando, es verdad. El hombre fuerte del gobierno Petro se llama Armando Benedetti. Eso no es mentira ni estoy especulando. Si usted tuviera que proponerle un nombre para candidato al presidente, ¿a quién le propone? No lo tengo. Si lo tuviera, esa es una de las... Alguien va a decir que estoy interviniendo en política, pero yo considero, y lo digo es para que quede grabado y buscar la grabación, de que intervenir en política es cuando usted tiene un candidato y pide el voto por esa persona. Una de las dolencias que tiene este sector ahora es que no hay candidato. No digo que no lo vaya a haber, no digo que no pueda aparecer o que no se pueda crear. No estoy hablando cuando crear, no estoy hablando desde el punto de vista ficticio, pero sí hay las condiciones para que se cree. Si el presidente Petro o el pacto histórico hoy tuviera un buen candidato, sería el presidente de la República. A pesar de todo lo que le han inventado al gobierno, a pesar de todo lo que no han inventado, con todo y eso, hoy es posible de que así sea. De hecho, el hundimiento de la consulta es un miedo que tenía la derecha y el Congreso de que las elecciones para el 2026 iba a estar metida la consulta y que eso significaba la derrota de ellos. Fíjense ustedes el miedo que le tienen a la calle y a las urnas los mismos congresistas que viven y salen elegidos de las urnas. Entonces la respuesta es no lo hay, pero si lo hubiera, ganaríamos. Luego habrá que buscarlo. Sí. Bueno, esta pregunta no es mía, me la sugiere un oyente. ¿Usted cree que hubiera sido válido que Uribe hubiera hecho una consulta para proponer su reelección cuando tenía el 80% de favorabilidad?
Él hizo el referendo y la consulta no era para Petro, era para los trabajadores porque el Congreso había hecho un bloqueo institucional. Y la ley de la consulta dice, y hay fallos sobre esa ley, en la que dice que cuando hay un conflicto, entre comillas, entre el Ejecutivo y el Legislativo, se dirime a través de la consulta. Luego, entonces lo que había, porque esta es la segunda vez que habían bloqueado la reforma laboral y con los mismos argumentos. Luego, y poniéndose del lado de la clase dirigente, es que los argumentos que llevan los congresistas son los mismos que lleva la clase dirigente. Entonces, ahorita, cuando venía entrando aquí a la cabina, escuché al presidente de FEDesarrollo que decía que ellos estaban dispuestos a ceder como si ellos no son los que hacen la ley o son los que tienen que ir a debatir o a decidir. Dispuestos a ceder quiere decir que tienen representantes en el Congreso de la República que esté pendiente de lo que quiera la clase dirigente, y es a eso a lo que me refiero. Bien. Armando, voy a apelar a tu condición de barranquillero para cerrar esta entrevista. Claro que sí, Jorge. Al comienzo usted manifestó algo relacionado con el cariño que le tiene el presidente Gustavo Petro a Barranquilla. Pero los hechos demuestran lo contrario. Nos ha dado palo el presidente y duro. Nos quitó los Juegos Panamericanos, nos quitó un evento internacional que teníamos en Barranquilla, no manda plata para la salud, no manda plata para la educación. Armando, ponte la mano en el corazón. Tú que eres el hombre fuerte del gobierno, del pacto, hombre, que dejen de golpear a Barranquilla. Te lo pide de corazón un barranquillero que llegó aquí hace muchos años y que siente que no nació, pero es como los barranquilleros. Pilas con eso. Bueno, yo le contesto esto. Yo sé que ha habido unas vicisitudes aquí con el gobierno local y que conllevan a ese tipo de aseveraciones. Yo me comprometo con usted y le voy a poner fecha más o menos, deme 2-3 semanas, yo coordino con usted en privado cuándo puedo venir acá y compartimos cifras en lo que se ha hecho de inversión, primero. Y segundo, de lo que se va a hacer inversión por Barranquilla. En todo lo que ya tiene no que queda ver mucho sobre tiempo. todo con vivienda. Llevamos 3 años ya, vamos para el cuarto. No, pero es que yo le voy a demostrar con cifras, porque yo en el corto periodo que estuve como jefe de despacho, que estaba al cargo de la unidad de cumplimiento, las cifras no son como dicen algunos mandatarios locales. Y le voy a traer con cifras lo que se ha venido haciendo, sobre todo en los sectores sociales. Entonces yo le voy a traer esas cifras y le voy a traer sobre todo las que tienen que ver con inversión a corto plazo, a que usted las va a ver. Y me voy a comprometer con Barranquero porque es algo que tengo y que lo he venido pensando los últimos 2-3 semanas, sino créame que no he tenido tiempo ni de respirar. Mire, yo me posesioné, y perdona que lo diga así, yo me posesioné de ministro, yo vine a conocer el baño en mi oficina como a los 15 días, ni siquiera he podido llegar al Ministerio del Interior, a la oficina. Entonces, yo lo que le quiero significar es que déjeme estas 2-3 semanas y aquí compartimos con usted las cifras sin ningún ánimo de ganarle a nadie ni decir que tenemos la razón, sino por el contrario, de encaminar un trabajo. De hecho, ya venía hablando con algunos sectores de empresarios y de algunas agremiaciones importantes de la ciudad para hacer una hoja de ruta aquí en Barranquilla, para venir a ayudar de verdad como barranquillero, como persona que nació aquí. Mi papá nació aquí, mi abuelo nació aquí, mi bisabuelo nació aquí, el papá de mi bisabuelo nació aquí, el abuelo de mi bisabuelo nació aquí en Barranquilla. Nosotros lo que queremos es realmente venir a buscar una hoja de ruta para que ese sentimiento que usted tiene no sea así. No porque usted mienta o yo mienta, sino porque de verdad se demuestren con cifras qué es lo que pasa. Sí, es que Armando, el presidente ya está con el sol en la espalda. En un tercer o cuarto año, un presidente anda por todo el país cortando cintas, inaugurando obras. El presidente no inaugura obras y anda haciendo campaña política. No, pero fíjese usted que él es el único presidente que el tercer año puede llenar la Plaza de Bolívar y vamos a ver cómo nos va mañana, y reitero la invitación mañana a las 2 de la tarde en el Paseo Bolívar. Todo el que sea petrista y todo el que vea que sus derechos de la clase obrera han sido golpeados por el Senado de la República, vamos a ver cómo nos va en el Paseo Bolívar, Jorge.
para ver si... No, yo creo, seguro que les va bien. El tercer año no es fácil llenar el Paseo Bolívar o la Plaza de Bolívar, ni mucho menos estar en el 42% de aprobación. Bueno, cierro esta entrevista diciéndole lo siguiente. No olvide su nacimiento. Usted Nunca, de aquí, nunca. Ayúdenos a que no nos sigan dando palo. Bueno, porque nos vamos a han ver. quitado todo. Nos Pero han no quitado haga- los Panamericanos, el Congreso de las Migraciones. Hombre, Pero no haga esas dígale al aseveraciones, presidente. no haga esas aseveraciones hasta que nos pongamos de acuerdo para hacer de verdad, y venimos acá. Hasta le traigo la unidad de cumplimiento aquí para que miremos todo y revisemos todo, y si usted tiene la Lo razón, vemos. y hacemos las aseveraciones que haya que hacer. Bueno, lo veo en una cancha de tenis próximamente. No, ahí sí Recupérese no. para ver si Soy jugamos. mal. Doy pena. Nunca ha ganado un Z. Nunca ha ganado un Z. Creí que no le iba a decir hoy, pero hoy que me encuentro débil. Señor ministro, muchas gracias por su tiempo. A ustedes, el Jorge. hombre fuerte del gobierno, el Hombre, doctor qué belleza. Armando Benedetti, respondió todo. Bueno. 7:43, ya regresamos.